Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Última Ronda, el único programa que tiene forma de bar aquí en la 8 Mediterráneo y donde, como cada domingo por la noche, hablaremos de actualidad, de cultura, de deporte y de muchísimos asuntos más. Y entre otras cosas, hoy volveremos a hablar de conflictos, ¿verdad que sí, Vicent? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Y de qué tipo de conflictos, me pregunto yo? Hoy hablaremos de un tipo de conflictos diferente. Hoy hablaremos de unos conflictos de qué pasa a los niños que tienen una pareja que se ha divorciado, y hablaremos del peor tipo de conflicto que sucede y cómo podemos evitarlo. Pues lo veremos eso enseguida. Antes, si os parece, vamos a ir al sumario y después entramos en materia. Os invito a la ronda de titulares. Vicent, tú eres nuestro coach y me gustaría que intentáramos poner un poquito más de luz hacia este asunto. La semana pasada hablábamos en el programa de los conflictos y justamente en esta te hemos invitado para hablar de un conflicto muy potente que, como yo creo que, como bien decía Pablo, quizás esta situación le afecta a muchas familias españolas. Puede ser en un caso una mujer, en otro caso un hombre. Hemos escuchado en este caso la versión de Pablo, pero ¿por qué surgen estos conflictos? Las situaciones son críticas. A mí me gusta siempre separar lo que es la vertiente legal de lo que es la vertiente emocional, ¿no? En la vertiente legal, ahí yo tengo poco que aportar, porque al final no deja de ser un proceso, no deja de ser unos tiempos, no deja de ser unos recursos, unas estrategias en las que nos tenemos que basar en lo que marca la ley y en lo que marcan los tiempos. Ahí hay poco que se pueda añadir. El problema es en la parte emocional. Esto surge porque las personas se secuestran emocionalmente pensando que tienen razón y pensando que la otra persona es culpable de la situación que estamos viviendo. Y en una batalla de ganar-perder, en la que yo tengo razón y tú no la tienes, aquí viene acoso y derribo sin ver las consecuencias que puede tener una situación como la que se está viviendo. Obviamente, ambas partes viven la misma realidad, en el sentido de que ambas partes viven la realidad de ambos tenemos razón y el malo es en la otra parte. Pero cómo actuamos va a determinar realmente la salud emocional de todos los implicados, tanto de las personas adultas que están viviendo la situación como de los jóvenes, de los niños que están implicadas. Cuando cuando un adulto se pone a criticar a un joven, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, obviamente, eso va a afectar a su autoestima y a su autoconcepto, porque ¿qué imagen se va a quedar de esa persona? Y el problema vendrá más tarde, cuando sea consciente que su padre o su madre ha estado criticando a la otra parte. Y seamos por un momento realistas y pensémonos con qué gente nos juntamos. ¿Nos gusta juntarnos con gente que critica a otras personas? No, la verdad que no. Normalmente solemos alejarlas, alejarnos de ellos. De tal manera que cuando paramos un instante y nos damos cuenta de qué papel ha tenido ese adulto en mi vida y me doy cuenta ya más mayor de que lo que me ha hecho es lanzarme mierda automáticamente contra otro progenitor, nos damos cuenta que esa persona no la queremos en mi vida. Y ahí entra en una crisis muy grande. Tanto el chaval, que ya no es tan joven, como la familia que hay en su entorno, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que intentar posicionar al niño a favor o en contra, al final siempre va a jugar en nuestra contra. Porque el niño al final se quiere quedar con una persona que le respete, que le aprecie y que se sienta amado con las personas que le rodean, ni más ni menos. Bueno, igual al final como hacemos los adultos, como tú bien decías, lo hacen los niños a lo mejor de una manera más instintiva, pero cuando crecemos también ocurre eso. Al final la gran mayoría de los adultos nos movemos con nuestro niño interior, en base a si ha estado herido o no ha estado herido, si ha estado tendido o no ha estado tendido. El adulto, todos como adultos, al final lo que buscamos es sentirnos apreciados, sentirnos queridos y sentirnos reconocidos. Cuanto más feliz sea la infancia que tenemos, más seguro de nosotros mismos nos vamos a sentir como adultos. El problema de un divorcio en que no está bien comunicado, ya no solo llegando a estos extremos, sino un divorcio en el que hay una custodia, pero también suceden este tipo de cosas, que utilizamos al niño como herramienta de ataque hacia la otra parte. Claro. Eso es peligroso. Es peligroso tanto para nosotros como sobre todo para el desarrollo del chaval. Y otra de las situaciones críticas que también nos damos es el hecho de que hayan indicaciones totalmente contradictorias entre los dos progenitores. Uno dice que se puede hacer A, otro dice que no se puede hacer A. Y el problema es que a veces uno de los dos lo está diciendo para ir en contra del otro. De tal manera que al final el único perjudicado realmente es el niño. El niño que no sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo no entro a la ética, que cada uno decida lo que está bien y lo que está mal. Pero pongámonos de acuerdo, que este niño tenga dónde acudir y cuando tenga un problema sepa a quién juntarse. Si no somos conscientes de cómo estamos interactuando en el niño, tendremos un grave problema en el futuro. Cuando pasan estas cosas entiendo que papá o la mamá o quien sea actúa desde el orgullo,
el odio, ¿no? Porque a veces me resulta complicado. ¿Cómo es posible que amaras tanto a esta persona como para poder dar vida junto con ella y después ocurra esto? Supongo que no me ha pasado nunca, entonces ese es el motivo por el que me lo pregunto. Para mí siempre es una decisión dicotómica entre dos opciones. Una, podemos actuar desde el amor, podemos actuar desde el respeto, desde el cariño, de actuar desde el amor, o el otro no es el odio, es el miedo. La otra persona está sintiéndose atacada por alguna circunstancia y vive desde el miedo. ¿Y qué es el miedo? Automáticamente es o una huida o un bloqueo o en este caso un ataque. Cuando una persona siente miedo, lo que hace es atacar. Lo que hace es intentar posicionar a esa persona en contra de la otra. ¿Por qué? Porque siente que algo va a perder por el camino. Entonces tengamos cuenta que en un conflicto de esta magnitud, o realmente en cualquier conflicto, cuando una persona está atacando es porque al final se siente insegura. Al final lo que siente es miedo. Y al final nos movemos miedos con miedos, nos movemos chocándonos unos a otros. Claro. Hay que dar sobre todo empatía y comprensión y a partir de esa perspectiva será más fácil encontrar la solución a un conflicto emocional, que no legal. Claro. No sé, Pablo, si quisieras trasladarle alguna pregunta a Vicent o al revés. Tenemos un minutillo. No, simplemente hay mucha literatura al respecto y yo creo que los padres tenemos que ser adultos y velar por el propio interés de nuestros hijos, que es lo primero, y mantenerlos al margen. Lo que no se puede instrumentalizar a los niños en los procesos judiciales. Y esto es lo que ha sucedido en muchos casos, como en el mío, ¿no? Y solamente que los padres y la madre pensemos en nuestros hijos y no en nosotros mismos. Yo suelo transmitirte una idea y sé el ejemplo, sé el cambio que quieres ver en tus hijos. Eso creo que es lo más importante. El hecho de que actúes de una manera en la que cuando luego tus hijos puedan verte en el tiempo, se sientan orgullosos de tener el padre que tienen. Si todos siguiéramos esa pauta, el mundo iría muchísimo mejor. Hombre, desde luego en la entrevista lo que sí que me ha llamado muchísimo la atención, y lo voy a decir como defensa de Pablo, es que pensaba que atacaría más a su exmujer por la idea que llevamos, y en ese sentido lo único que ha dicho, y ahí sí que quiero rescatarlo, es que dilataba el juicio, pero en ningún caso ha hablado más de su exmujer ni ha hablado nada de cómo fuera madre. Entonces yo creo que eso también es importante. Y le deseo todo lo mejor, porque cuanto más feliz sea la madre, más felices serán mis hijos, porque verán a sus padres felices. Entonces deseo de corazón que sea muy feliz. Eso es bueno para mis hijos. O sea, que le deseo lo mejor. Es clave no entrar en esa batalla. Claro. Es clave. Claro. Pues muchísimas gracias, Vicent. Vuelvo a darte las gracias. Pablo, nosotros pequeña pausa para tratar más asuntos.